Buenos días. Quería aprovechar grabar este video, que es un poco un complemento del video que unos videos que ustedes recordarán tiempos atrás. Yo había grabado sobre el maltrato psicológico, que hablaba en términos de hombres, de mujeres, de niños, de familia, etc. Hoy que ya mismo, en pocas semanas, un mes y pico tal vez, estaremos conmemorando el 8 de marzo, el Día de la Mujer. He querido hablar un poco, y voy a seguir en esta temporada hablando sobre ciertas aclaraciones que tienen que ver con los la nueva tipificación en el Código Penal que se aprobó por el Congreso Nacional y que ya está en vigencia. Cosas que a veces parecen un poco raras, ¿no? Que en nuestro país recién se penalice, se legisle, pero que en todo caso es bueno. Hablaba con un alto funcionario de la judicatura de nuestro país y también de la Fiscalía, que por razones extras de mi profesión los he conocido, los conozco, y justamente comentábamos de ese tema. Y además, inclusive este video me han pedido que lo grabe en un CD, en un DVD, para repartir en la función judicial, porque no hay mucha explicación clara de lo que significa las implicaciones, por ejemplo, contra la mujer, como el femicidio, que está ahora tan de moda por algo que pasó con un artista, etcétera, o la violencia sexual, psicológica, física, etcétera, que está la parte punitiva, castigadora en el Código Penal, pero no está mucho también de qué más conlleva, cómo hacerlo y todo. Entonces, con el respeto obviamente de los señores jueces, fiscales, etcétera, siempre un apoyo de un criterio de varios psiquiatras que yo también he llamado, he consultado, y es un aporte que lo hago públicamente yo, pero que también es en el fondo también de otros colegas que me han sugerido hacer. Inclusive hoy día lo estoy haciendo fuera de una instalación judicial en la que he venido a realizar un peritaje, y que he aprovechado que me presten las instalaciones para hacerlo. Entonces, bueno, yendo al tema, básicamente, realmente, como les decía yo a mis amigos de la Fiscalía, mis amigos de la función judicial, es chistoso, ¿no? En todo caso es bueno en esta parte, ¿no? Hay algunas cositas que discrepo con el nuevo Código Penal, pero que es bueno que se quite esto de, yo diría en términos castizos, como se dice vulgarmente, que se sancione al machismo, ¿no? Porque realmente es nuestra cultura, es nuestra idiosincrasia latinoamericana, lamentable, triste. No llegamos a los excesos, a los extremos de culturas de fanatismo, pues, ¿no? De otras culturas de lo que se dice, pues, ¿no? El lejano oriente, ¿no? De estos de los califas y todas estas cosas. Pero de todos modos el machismo existe en nuestro medio, no lo podemos negar, y qué bien que en el país, en el Ecuador, se castigue esto, porque no puede ser. Obviamente, claro, existen razones a veces, ¿no? A veces hay que desde el chiquito, el hermanito, el varoncito, a él hay que servirle, hay que hacerle, las hermanas, todo para él, los papitos, todo, y entonces, claro, él después a futuro va a ser un machista, pues estará ordenando y haciendo las cosas. Pero en todo caso, el femicidio, que es
digamos, lo más grave que puede haber, que es el abuso del sexo, ¿no?, de la fuerza, para cometer un asesinato. En la práctica es un asesinato, ¿no es cierto? Entonces esto ya se lo tipifica y se lo califica igual que asesinato, con los años de prisión, etcétera, etcétera. También existen otro tipo de daños a la mujer, al menor, que son como el daño psicológico, sexual, inclusive en una declaración de las Naciones Unidas de la violencia contra la mujer, dice las Naciones Unidas que sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, define como actos de violencia las formas de todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, etcétera. Bueno, todo lo que viene. Esto ya recién nosotros en el Ecuador tomamos en cuenta y le incorporamos. En esto sí yo felicito a la función judicial en nuestro país y a quienes hacen cabeza justamente por haber incorporado, y otro tipo que en otro momento lo diremos, el sicariato, el apartheid, la trata de personas, secuestros, etcétera, que antes no estaba, que increíblemente a veces podría pensarse, en el Código Penal. Ahora, existen muchas formas de violencia para la mujer, realmente la mujer en nuestros países, yo tengo la oportunidad de conocer varios países de Latinoamérica, he vivido en 2 de ellos, uno en Centroamérica, donde que el machismo es muy evidente, muy fuerte, y por más leyes que existan, esto pues no se cumple. También no se cumple por una razón importante, que muchas veces la mujer que denuncia y que le hace que le lleven preso al esposo, después es ella misma la que va a sacarle de la cárcel. Entonces obviamente el esposo cada vez es más agresivo, ¿no? Y esto sucede y ha sucedido aquí. Conversaba con la persona que dirige este centro penitenciario ahorita, y justamente me decía, ¿no?, que esto es algo frecuente, ¿no? O sea, que la misma esposa después viene con los hijos, lo que sea, pues a sacarle, ¿no?, o a hacer lo que sea. Entonces es algo que, aunque existe en la ley, no se lleva a la práctica en su totalidad. El daño psicológico, el daño de otro tipo, pero digamos el psicológico, también se lo tipifica de acuerdo en el artículo 157, ¿no?, del nuevo código. Ahí existen varios parámetros de daño psicológico, y este daño obviamente tiene que ser tratado, ¿no?, y que obviamente afecta a la mujer como tal, especialmente en esto que antes llamaban, pues no, que ya se ha quitado este término, pero que a veces se utiliza todavía, inclusive he visto en libros un poco modernos, así que el término, a personas débiles mentales, que decían, ¿no? Es decir, que la persona que está con un mejor grado de preparación intelectual, cultural, pertenecerse a una mejor clase social, bueno, cuando hablamos de ese tipo de cosas que ya no se debería, pues no hablar de clases ni nada de eso, económica, lo que sea, y que la mujer es un poco baja de su autoestima, de sus principios, de su dignidad, entonces se deja acosar o dañar, si cabe el término, psicológicamente por el enfermo, ¿no?, que es una persona que se lo catalogaría así, pues no, quien le hace daño psicológico, porque también hay mujeres pues que son preparadas, que son muy bien, como, no sé, como podría decir, no están dispuestas a soportarlo, y pueden responder con una alternativa psicológica mismo peor. El bullying psicológico que puede hacer una mujer a un hombre es peor que cualquier sanción penal.
Es como el caso del bullying en los niños. Hay niños que se dejan hacer bullying, pero hay niños que les quieren hacer bullying, y obviamente lo que sucede es que sale al revés. Los niños quieren a quienes les quieren hacer bullying responden de una manera adecuada, y los chicos que le querían hacer bullying pues más bien se hacen para un lado. Entonces esto es importante, porque a veces por ahí también comienza el problema. En la función judicial existen cierto tipo de medios o mecanismos por el cual una mujer, cuando se sienta afectada psicológicamente, debe de hacerlos uso. Digamos que, si bien es cierto, se ha hecho mucho hincapié, si ustedes pueden revisar el nuevo código, el artículo 157, puede ser hasta el 159, están las sanciones, la prisión, etcétera, un montón de cosas, pero hay dos factores que hay que hacer mucho hincapié, ¿no? Que son la prevención, si cabe de alguna manera, y también la recuperación, tanto a la víctima como al victimario, ¿no? Esto es muy importante, porque a veces también se puede hacer buen uso, que es lo correcto, pero también se puede hacer mal uso, se puede abusar por parte de la mujer de mecanismos que tiene para defenderse o para cuidar su autoestima, sus comportamientos, sus creencias, sus decisiones, etcétera, y que obviamente la mujer debe defenderlos, manejarlos, enseñar a sus hijos, porque obviamente pues, generalmente esto tiene que ser cuando la mujer también vive pues con sus hijos, con su familia, y entonces para que se haga más fuerte la autoestima, porque muchas veces pues hay mujeres que podrían llegar inclusive a tener ideas suicidas, entrar en estados depresivos, etcétera, por un acoso, un daño, violencia, lo que sea, psicológico. Entonces nosotros debemos de prevenir este tipo de problemas, y al mismo tiempo tratarlos de una manera judicial y médica psiquiátrica, porque hay enfermedades que ya se pueden hacer psicosomáticas y necesitamos de un informe médico y psiquiátrico, porque estamos trabajando con la mente. Obviamente también conocer lo que es de acuerdo a la cultura. Por un ejemplo, para terminar este primer video, en nuestra cultura existe ese equivocado criterio de que el celarle, el tener celos hacia una persona es que le quiero algo. Entonces el que yo le cele, le estoy demostrando que le quiero, que me interesa, y no es así. Lo importante es que yo no le cele, yo no tenga celos a una persona, tenga una total confianza en todo su espectro, en su tiempo, en su espacio, y que la pareja funcione totalmente unificada, unida, monolítica, y que yo no tenga por qué celar, porque celar, recuerden, y escuchan también estos pacientes que son a veces míos, lo que yo siempre digo, un poquito de celo ya significa un poquito de desconfianza. Llegar a veces a la celotipia es una desconfianza total. Voy a hablar en el segundo video, para no cansarlos como siempre, y abusando aquí el permiso de las autoridades, y a quienes agradezco, de lo que ya tiene que ver con la prevención y la forma de tratamiento. Gracias.